Amén, mis hermanitos. Dios me los bendiga a cada uno. Ahí donde se encuentran, son bienvenidos al programa, ¿verdad?, de Unidos en Oración. La verdad es que, como decimos, que la gloria y la honra sean para el Señor, ¿verdad? El Señor, pues, me va a permitir poder predicar la enseñanza en esta madrugada, hermanos, debido a que nuestro hermano pues no ha podido entrar, ¿verdad? Pero el Señor lo bendiga, ¿verdad? Pensamos que es asunto nada más de que no puede entrar por la señal. Así es que bendiciones, mis hermanos, a cada uno. Vamos a ir, hermanos, a la escritura que se encuentra en Juan 4:24. Juan 4:24, mis hermanos. Para la gloria y la honra del Señor. Y dice la escritura de esta manera, ahí en Juan 4:24. Es un versículo muy conocido. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, mis hermanos, vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Ya de una sola vez, ¿verdad? Ya que se nos está yendo, así es que le voy a poner pues el mensaje esta mañana, hermano, tal como lo dice allí, ¿verdad? Que Dios es espíritu, ¿verdad? Y todos sabemos nosotros, hermanos, de que hasta nos sorprende a nosotros, ¿verdad? Cuando pues hay mucha gente de que pues piensa de que son 2, 3 personas, ¿me entiendes? Y aún pues que son 3 dioses y algunos hasta más, hasta 4. Pero aquí la Escritura nos dice a nosotros, hermano, en este versículo que la esencia de Dios es espíritu. ¿Verdad? Y cuando hablamos nosotros, hermano, de la esencia de Dios, es de que Dios pues no tiene cuerpo, ¿verdad? Aunque tiene intelecto, tiene todo, pues la sabiduría, lo que se le llama omnipotente, ¿verdad? Que todo lo puede, o sea, omnisciencia, que todo lo sabe, hermano, y pues claro está, ¿me entiendes? Sabemos que el Señor, por eso es Dios, por cuanto Él conoce todas las cosas y tiene todo el poder, ¿me entiendes? Pero muchos, hermanos, es muy difícil mientras las personas crean de esa manera y no comiencen por este texto precisamente, por esta enseñanza, ¿verdad? De conocer, hermanos, de saber y creerlo rotundamente, ¿verdad? Porque esto desde un principio dice que Dios se movía sobre la haz de las aguas, ¿me entiendes? De eso quiere decir de que Dios, hermano, al principio, ¿verdad? Solamente, como decimos, se oía la voz de Dios, ¿verdad? Y cuando se oía la voz de Dios, y si alguien preguntaba, ¿verdad? Oír la voz de Dios, como se lo suele enseñar, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras, y una de las formas que hablaba precisamente era con voz audible, ¿verdad? Y podemos decir, hermanos, de que ahí era, si alguien preguntaba, oía esa voz, cualquiera podía decir de que era Dios, ¿me entiendes? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era Dios realmente, pero no lo podían ver, ¿me entiendes? Vea lo mismo, dice que pues Moisés también, hermano, habló con el Señor, ¿me entiendes? Vea allá en aquel monte y no nadie vio ninguna figura, tan siquiera tampoco, porque solamente era la voz que salía, ¿me entiendes? Como trueno. Entonces vemos nosotros, hermanos, de que es un poco descabellado, ¿verdad? Hacerle un cuerpo a Dios hablando en la esencia, ¿verdad? No en la manifestación, sino a Dios, hermano, en su divinidad, ¿verdad? Es imposible, ¿me entiende? Porque Dios, a la verdad que es espíritu, ¿verdad? Aquí lo dice muy claro, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
¿verdad? Para poder nosotros, hermano, verdaderamente, pues dar una alabanza acorde, hermano, con lo que Dios es, ¿verdad? Lo digno, lo santo, ¿me entiende? Verdaderamente necesitamos nosotros despojarlos, hermano, de la pesadez que muchas veces nosotros batallamos, ¿me entiende? En este cuerpo, ¿verdad? Necesitado de todo. Y para tener, como les digo, esa adoración, ¿verdad? Necesitamos nosotros vivir una vida, hermano, muy estrecha con el Señor, ¿verdad? En oración, hermano, ¿verdad? Para que esa gracia, ese temor, hermano, esa fe crezca. Y de esa manera nosotros, hermanos, vamos a poder verdaderamente, pues, adorarle en espíritu y en verdad, ¿verdad? No, la carne es cierto que nos sirve, hermano, y pues sabemos que cualquier alabanza y cualquier acto de acción de gracia, pues lo vamos a estar dando nosotros en este cuerpo, en esta naturaleza. De así es que los movimientos, hermanos, de nuestro cuerpo van a ir de manera, pues, como el Espíritu nos indica, nos dice a nosotros cómo sentimos lo de Dios, ¿me entiendes? Bueno, quiero ir un poquito más allá, hermano. La verdad es que las mentes humanas, como le digo, no pueden descubrir o comprender todo lo que verdaderamente es conocer a Dios, ¿me entiendes? Vea, pero la Biblia sí describe muchas características, ¿verdad? De los atributos importantes de Dios, ¿me entiendes? Entonces nosotros debemos de conocer, hermano, la esencia de Dios, de la naturaleza, ¿verdad? De Dios, hermano, para poder nosotros comprender un poco más verdaderamente las manifestaciones de Dios, hermano. En el Antiguo Testamento se dieron, ¿verdad? En muchas ocasiones, hermano, muchas teofanías, pero en realidad todas ellas no eran realmente, hermano, como dicen, para hacerse uno de figuras o de pensar, ¿verdad? Por eso el mismo Señor dijo que nadie se hiciera imagen, hermano, de Él, ¿verdad? Porque el Señor no tiene imagen, hermano, en su esencia, ¿verdad? Hablando estrictamente, ¿verdad? De la esencia de Dios, no tiene cuerpo, ¿verdad? No existe eso, ¿me entiende? El Dios, vean que sabemos nosotros que Él actúa y tiene todo el poder para poderse manifestar y para poder, hermano, aparecérsele a como Él quiera a alguien, ¿verdad? Pero aún así, esas son manifestaciones, ¿verdad? Son más bien teofanías, le llaman en la Escritura, hermano, y por eso nosotros siempre debemos de pensar, ¿me entiende? Y comenzar desde ese punto de vista, ¿verdad? Para poder nosotros comprender un poco más y ir viendo de qué manera es que el Señor se revela, mis hermanos, ¿verdad? A través de las Escrituras. Así es que la Biblia, pues aquí nos dice, hermano, en San Juan 4:24, ¿verdad? Claramente, de que Dios es espíritu, ¿me entiendes? Y como les decía, esto desde allá, desde un principio de Génesis, ¿me entiende? Comienza a hablar acerca de eso y termina hasta allá en Apocalipsis capítulo 22:17 también, de que Dios es espíritu, ¿me entiende? Y así dice que la esposa debe pensar, hermano, o sea, la iglesia debe de pensar que Él es espíritu. Hebreos 12:9 también lo llama, ¿me entiende? Que es el Dios, dice, de los espíritus, ¿me entiende? Entonces, podemos ver nosotros, pues, que Dios realmente, a pesar de que es, como les digo, espíritu que no se ve, ¿verdad? Que sí se siente, hermano, porque sí sabemos nosotros que cómo no hemos sentido al Señor, ¿me entiende? En nuestra adoración al Señor, ¿verdad? En nuestros ruegos incluso, cuántas veces no hemos visto cómo el Señor ha respondido a nuestras peticiones, ¿me entiende? Entonces sí sabemos de que Dios es una realidad, hermano, porque nosotros mismos somos testigos, cómo el Señor nos ha cambiado, ¿me entiende? Cómo nos ha ido formando a nosotros a su imagen. Vea, entonces si el Señor es una realidad, hermano, vea, pero como le digo, Él es invisible, hermano, Él no se puede ver, ¿verdad? Pero
verdaderamente, a pesar de que no tiene esa materia, ¿verdad? Así como nosotros, hermanos, ¿verdad? Él todo lo tiene como una persona, ¿me entiende? Racional, así como nosotros, y no solamente así, sino que mucho más. Ya sabemos la capacidad de Dios, como les decía en una enseñanza anterior, ¿verdad? Que muchas veces nosotros ignoramos, hermano, y se los hace difícil de pensar, de que algunos hasta dicen, bueno, pero y cuando Dios estaba aquí, pues en la tierra, humanamente hablando, así en el cuerpo, ¿verdad? En el Señor Jesús, allí estaba Él, de así, en realidad que Él estaba ahí, ¿me entiendes? Y como sabemos nosotros que Dios está en todas partes, hermano, al mismo tiempo, ¿verdad? Él llena toda la tierra, hermano. ¿Verdad? Por eso la Escritura incluso dice que el cielo es su trono y la tierra dice que es el estrado de sus pies, ¿me entiendes? De ahí no está hablando, hermano, de pies, como decimos así, como de gigante, ¿me entiendes? Sino que está hablando de su poder, ¿me entiendes? De su grandeza, ¿verdad? Que Él es más que todas las cosas, ¿me entiendes? Que están criadas, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, hermanos, de que realmente el Señor es grande, ¿me entiendes? Y por eso no nos debemos de imaginar hacer esas cosas, de pensar tan pobremente con esta mente a veces finita, hermano, pero pues hay gente que la tiene muy demasiado finita, ¿me entiendes? Para considerar a Dios que ha hecho la tierra, los cielos, ¿verdad? Y todas las cosas que nosotros vemos, los ríos, hermanos, y todavía pensar de que el Señor está limitado, ¿me entiendes? Pues Él nos está bendiciendo acá y en cualquier otro lado, ¿me entiendes? Del mundo. Entonces, hermanos, nosotros a donde yo quiero llegar, ¿verdad? Es que Dios verdaderamente no se puede ver, mis hermanos, ¿verdad? El Señor no se puede tocar, ¿me entiende? En esa divinidad, ¿verdad? Incluso pues así dice que no habrá hombre, dice que le pueda ver y pueda vivir, ¿me entiende? ¿Verdad? En su esencia, hermano, es imposible, ¿me entiende? Porque la vista, dice, en luz inaccesible, ¿me entiende? Allá donde ningún hombre puede ver ni puede llegar, ¿me entiendes? Sino que Él se ha ido dando a conocer, ¿me entiendes? A manera gradual, de tal manera que nosotros todos le conozcamos, hermanos, tal como el Señor es. Así es que podemos decir, hermanos, de que en esa esencia, ¿verdad? En ese espíritu, ¿verdad? Alguien quizás dirá, ¿y cómo pues será? ¿Me entiende? ¿Verdad? Y pues nos da un poquito de pauta la Escritura, ¿me entiende? ¿Verdad? Pero es lo único que podemos decir, ¿verdad? Que en esa esencia, hermano, hablar de esa esencia de Dios que es espíritu, ¿verdad? Podemos hablar de aliento, hermano, ¿verdad? Como la corriente, ¿me entiende? No sé, ¿verdad? Como brisa potente, ¿verdad? Así como le dijo al profeta Elías, ¿me entiende? De que dice de que pasó un viento recio, ¿me entiende? Pero aún dice que no era ahí Dios, ¿me entiende? Y después pasó con un viento suave, hermano, y ahí estaba la presencia del Señor. O sea que el Señor, hermano, de muchas maneras Él se manifiesta, ¿me entiendes? Pero a lo que yo voy es que el principio vital de Dios, hermano, ese es, ¿verdad? Que Él es espíritu, ¿me entiendes? Y nadie lo puede ver. Vea, a los apóstoles mismos, vea, le dijo que no se turbaran, mis hermanos, porque pues Él pues tenía carne y huesos, ¿me entiendes? Y que en realidad el espíritu dice, porque ellos tenían miedo cuando el Señor se le apareció, ya después de resucitado, mis hermanos, y él les dijo, miren, dice, yo soy, tóquenme, vean, dice que el espíritu no tiene carne ni tiene hueso, vea como yo tengo. Entonces, hermano, eso es importante, ¿para qué? Para que nosotros sepamos, hermano, que el Padre, cuando está hablando del Padre, no está hablando así literalmente como el humano, hermano, que cuando nosotros luego hablamos de un Padre, ¿me entiende? Luego los estamos haciendo
la imagen de una persona, ¿me entiende? Mayor, vea la persona, el papá de alguien, ¿me entiende? Entonces, pero en lo de Dios no es así, mis hermanos, sino que ya sabemos nosotros que Padre significa nada más el creador de todas las cosas, ¿me entiende? Pero sí sabemos que es un título de Dios, ¿me entiende? Que también hablar del Padre, estamos hablando del único Dios verdadero, ¿me entiende? Del Dios que ha hecho todas las cosas, ¿me entiende? De todo lo que existe, ¿me entiende? Entonces nosotros, ¿verdad? Podemos decir, pues con toda libertad, ¿me entiende? Que el Padre en realidad no tiene cuerpo, ¿me entiende? Vea como muchos, ¿verdad? De la Trinidad ven a un Padre anciano, así como nos describe allá en el capítulo, allá en el libro de Daniel, ¿me entiende? Como los habla también en Apocalipsis, pero no existe eso, hermano. Lo que ahí nos habla y nos dice la Escritura, ¿verdad? Es el reino, ¿me entiende? Sempiterno de Dios, ¿me entiende? ¿Verdad? Lo que se le llama, hermano, ¿verdad? Que Dios es infinito, ¿me entiende? Que Dios no tiene, como dicen, término de días, ¿me entiendes? Sino que Él ha sido desde un principio y no tiene fin, ¿me entiendes? Entonces a eso se refiere, ¿me entiendes? La Escritura cuando ven a ese anciano de día, ¿me entiendes? Entonces, hermanos, sí, verdaderamente de que nuestro Dios, pues, es espíritu, ¿me entiendes? Y si vamos a hablar de poder ver o de que tiene cuerpo Dios, solamente existe, mis hermanos, en la manifestación que Él hizo, ¿verdad? De venir como hijo, ¿me entiendes? ¿Verdad? El mismo hijo es el mismo Padre, por eso siempre el Señor Jesús lo dijo en muchas ocasiones, ¿me entiendes? Del mismo Padre, hablar del Padre, estamos hablando, como les decía, de lo divino, hermano, de la esencia de Dios, ¿verdad? De Dios mismo, ¿me entiendes? Pero en la manifestación, cuando ya habla de Padre, está hablando de una manifestación, de un título, de un calificativo, de un oficio, ¿me entiendes? Y nos está diciendo que Él ha hecho todas las cosas que existen, ¿me entiendes? Vea, a eso se refiere cuando habla de Padre, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo siempre su esencia, hermano, ¿verdad? Espíritu, ¿me entiendes? Y si nosotros queremos hacerle un cuerpo, ¿verdad? Nos imaginamos, por eso el Señor dijo que no hiciéramos imagen de ninguna semejanza, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, de aves, hermano, de nada, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque estamos equivocados, hermano, porque en realidad no es así, ¿verdad? Así es que nosotros para poder comenzar y, por ejemplo, trabajar con personas que creen en la Trinidad, hermanos, que creen, ¿verdad? Que Dios tiene un cuerpo, ¿me entiendes? Vea, tenemos que ir con este estudio primeramente, hacerles conciencia, hermanos, por las Escrituras, que crean ellos verdaderamente de que Dios, hermano, no tiene cuerpo en su esencia, ¿me entiende? Vea, pero sí se hizo de un cuerpo, ¿me entiende? Y ese cuerpo, ¿verdad? Se lo hizo él mismo, esa casa, por decirlo así, si queremos hablar, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? Ese cuerpo del Señor Jesús, ¿verdad? Como persona, hermano, era el mismo Dios manifestado en carne, ¿me entiende? ¿Verdad? El mismo Padre, ¿me entiende? El mismo Espíritu, pero ya en la manifestación, ¿me entiende? Se le llama hijo, el calificativo que recibe como hijo era por el plan que él traía, ¿me entiende? Estricto, ¿verdad? De obediencia, de cumplir en esa humanidad, hermano, el plan de Dios que tenía de redención, de reunir, como les decía un día de estos, todas las cosas, ¿me entiende? ¿Verdad? En ese plan donde yo le puse, ¿me entiende? Cuando el Señor, el Hijo, entregará, dice, su reino, ¿me entiende? Al Padre, ¿verdad? Y yo les decía, ¿me entiende? Que pues el Hijo, ¿verdad? Está hablando nada más del oficio, de la función que él traía, hermano, para poner, dice, todas las cosas en su lugar, ¿me entiendes? Pero que cuando ya todo
eso sucediera, que todo se cumpliera, hermano, que todo el mundo sea juzgado, ¿me entiende? Y cada quien, como dicen, Dios lo ponga en su lugar, ¿verdad? Entonces, el mismo Hijo en esa naturaleza humana, el mismo Dios, ¿verdad? Desde ahí va a funcionar en ese cuerpo glorificado, pero el oficio, hermano, de hijo terminaría por completo, ¿me entiendes? Ya no va a estar sucediendo nada porque ya todo lo ha cumplido, ¿me entiendes? En esa humanidad, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? En ese cuerpo, ¿verdad? Glorificado, ahí está, como dicen, Dios siempre, hermano, como en esa esencia, hermano, ¿verdad? ¿Por qué le digo yo que en esa esencia ahí está? Porque la Escritura lo dice claramente, ¿me entiende? Allá en Colosenses habla acerca de que, pues, en él habita, hermano, toda la plenitud de Dios, ¿verdad? Cuando habla de toda la plenitud de Dios, está hablando de todos los atributos de Dios, ¿me entiende? ¿Verdad? Estaban en esa humanidad, hermano. Por eso es que el Señor Jesús en esa humanidad, ¿verdad? Echaba fuera demonios, ¿me entiende? En esa humanidad, en ese cuerpo, ¿me entiende? Estaba la divinidad, ¿me entiende? ¿Verdad? Todos los atributos de Dios, por cuanto Él era el mismo Dios, ¿me entiende? Manifestado en carne. Y así es como podía, hermano, hacer posible todas las cosas sobrenaturales que Él hizo, hermano, de redención y de todo lo demás, ¿verdad? Poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Sus enemigos, hermanos, no era la gente, sino que eran precisamente los demonios, hermanos, y Satanás mismo, la misma muerte, ¿me entiende? Todo lo sujetó debajo de sus pies. ¿Verdad? Entonces Dios, hermano, en realidad, en su esencia, ahí está, en ese cuerpo glorificado, ¿verdad? Y no está en ninguna manera encerrado, como algunos pues lo tienden a decir, ¿verdad? Como un pajarito por ahí que lo tienen en una jaula, en ninguna manera, hermano, o que es injusto de que el Señor siempre siga siendo un siervo. Hermano, pues si eso es injusto, ser siervo del Señor, ¿verdad? Si estos apóstoles, ellos se gozaban con serlo, hermano. Imagínense si allá pasa por toda la eternidad y si alguien piensa de que es duro pues estar siempre de siervo como el Señor Jesús, sirviéndole siempre a lo santo, a lo divino, ¿me entiendes? Pues entonces, ¿qué sería de nosotros, hermanos? Los vamos a cansar, vamos a pensar que los vamos a cansar, pero en ese nivel espiritual, hermano, ya no hay cansancio, ya es otra dimensión, ¿me entiendes? Así es que tenemos que entender, hermano, de que Dios es espíritu, ¿verdad? Ahora bien, también les decía yo que Él es invisible, ¿me entiende? Que no se ve, ¿verdad? Él no se ve, hermano, ¿verdad? Él se ha manifestado de muchas maneras, se ha dejado ver, ¿me entiende? Pero su esencia verdaderamente sigue siendo la misma. Y la única forma que Él ahora se hizo y para que sea para siempre, aunque en esa humanidad, hermano, Él no es eterno, ¿verdad? Porque tiene un principio, ¿verdad? Y luego incluso el fin, si no nos dice de que tendrá un fin, ¿verdad? Sino que su reino será sempiterno, ¿me entiende? Por todas las edades, Él en ese cuerpo glorificado va como dicen, a tener todo su acaparaje, ¿verdad? Todo su poder, todo como dicen, su mando, ¿me entiende? Desde allí, Dios, ¿me entiende? Obrando en todos lados, ¿verdad? Dios nunca ha estado sujeto, hermano, aún estando en ese cuerpo, para nada, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que saber que verdaderamente esto es así, hermano, y necesitamos nosotros todas estas enseñanzas porque son bien útiles, ¿me entiendes? Bien importantes para que nadie, hermano, nos venga con filosofía, con enseñanzas incorrectas, hermano, acerca de Dios. Vea, así es que Dios es invisible, les decía yo, ya que Dios es espíritu, hermano, pues es invisible, ¿me entiendes? A menos que Él pues quiera escoger alguna forma, como yo les decía, de dejarse ver, ¿me entiendes? Pero sabemos que Él, hermano, hasta prohíbe que se haga imagen uno
¿verdad? De alguna forma, ¿me entiende? De ave, de reptil, de diferentes formas que la gente se hace, ¿me entiende? Vea, así es que, y él lo enfatiza, vea, el mismo Señor Jesús lo dijo aquí en la tierra, ¿me entiende? Que a Dios nadie le vio jamás, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo pues el hombre, si Dios mismo dice que a Dios nadie le vio jamás? Y si la escritura misma, la misma palabra nos dice, ¿me entiende? Que Dios en sí, en su esencia, hermano, no tiene un cuerpo. ¿Cómo puede ser que la raza humana, hermano, ¿verdad? Se hace, hermano, la imaginación, ¿me entiende? De un Dios, ¿verdad? De que tiene un cuerpo, ¿me entiende? ¿Verdad? No cabe duda, hermano, de que pues esto es un politeísmo, ¿verdad? Esto es lo que se le llama precisamente idolatría, hermano, ¿verdad? Esto es lo que Dios prohíbe, hermano, ¿verdad? De que tengamos dioses ajenos aparte de Él, ¿me entiendes? Él quiere que se honre únicamente a Él, hermano, porque en realidad, ¿verdad? Solo Él es Dios, hermano, y solamente Él es digno, solamente Él, hermano, como dicen, es el que se merece toda la gloria y toda la honra, ¿me entiendes? Así es que a Dios nadie dice que lo vio jamás, ¿me entiendes? Vea, usted puede leer ahí en Juan 1:18 y así lo dice, ¿me entiendes? Así es que esta es una realidad, vea, de que ningún hombre ha visto jamás, ¿me entiendes? A Dios ni le puede ver, ¿me entiendes? Vea, así es que esto es bíblico y lo que es bíblico es lo fidedigno, ¿verdad? Es lo que es real, es lo que es verdadero, ¿verdad? Cualquier otra enseñanza, hermano, contraria a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Eso no es de parte del Señor, mis hermanos, así es que nosotros por eso debemos de afirmarlo, mis hermanos, de una manera especial, de que nada nos mueva, hermanos, sino que nosotros cada día crezcamos, ¿me entiendes? ¿Verdad? Que afirmemos esta fe, hermano, porque el Señor eso es lo que quiere, de que afirmemos esta fe, ¿me entiendes? ¿Verdad? Así es que, hermano, esta es la enseñanza de esta mañana, ¿me entiendes? Y aprovechemos, hermano, siempre, pues el tiempo, hermano, para poder escudriñar las escrituras, ¿me entiendes? Porque, pues ellas no nos mienten, hermano, ellas son, cuando tenemos un corazón bueno delante del Señor, ¿me entiende? Con un propósito de servirle, con un propósito de agradarle, de adorarlo, ¿me entiende? De servir de bendición, mis hermanos. Dios nos va a estar revelando todas estas cosas, ¿me entiende? Y vamos a poder entenderlas en las escrituras, ¿me entiende? La escritura está para los humildes, hermanos. La palabra del Señor está para aquellos que tienen un corazón, hermano, a la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, como le digo, los textos confusos, ¿verdad? Que la gente encuentra, hermano, en las escrituras, ¿verdad? De donde ellos se hacen otras imaginaciones, de así existen, hermano, pero son tropezaderos para aquellos, ¿me entiende? Que no tienen ese corazón, ¿me entiende? De así delante del Señor, ¿me entiende? Pero para los que son humildes, hermano, para los que verdaderamente buscan agradar a Dios, ¿me entiendes? No andar, como dicen ahí, para vanagloriarse, ¿me entiendes? De lo que conocen, de lo que Dios les ha revelado, ¿verdad? Para ellos es una grande revelación, hermano, un gran tesoro, ¿me entiendes? Espiritualmente hablando, ¿verdad? De que Dios nos descubra, hermano, los misterios, las cosas difíciles que aquí, pues, se encuentran, ¿me entiendes? De alguna manera difíciles, pero para los indoctos, hermanos, para los inconstantes, para los que tuercen las escrituras, ¿me entiendes? Dice, aún dice las otras, dice, hablando del Antiguo Testamento, hermano, ¿verdad? Y no se han dejado, por decir así, hermano, evangelizar, no se han dejado enseñar. Hay personas, hermano, que todo lo saben, que todo lo pueden, que a él nadie le puede decir nada. Y este es el problema, hermano, por lo cual muchas veces hay gente tan engañada, hermano, y que ya nadie los puede sacar de allí. ¿Por qué? Porque ellos ya se engaratuzaron ahí, ¿me entiende? Que ellos son maestros, por decirlo así, hermano, de las escrituras, ¿verdad? Y sabemos nosotros, hermano, de que
no es así. Las escrituras no es como un periódico, hermano, no es como un libro cualquiera, ¿verdad? Acá, hermano, la escritura nos escudriña nosotros mismos, ¿verdad? Ya cuando nosotros venimos y de qué manera venimos a las escrituras, hermano, el Señor ya lo sabe, ¿verdad? Y el Señor es el que nos cierra a veces el entendimiento precisamente para que no entendamos, hermano. Por eso hay tanta doctrina errónea, por eso hay tanto ministerio, hermano, con otros credos, ¿me entiende? Que tienen, que están totalmente aislados de la palabra del Señor, completamente, hermano, fuera de la realidad, ¿me entiende? Y aún los puede oír usted, hermano, son grandes predicadores, grandes enseñadores, aparentemente, hermano, aquí literalmente hablando, ¿verdad? De que tienen palabra, hermano, en abundancia, parecen ametralladoras, ¿verdad? Predicando, hermano, pero se les ve, hermano, muchas veces, muchos de ellos, ¿verdad? Ese vituperio que cargan ellos, hermano, ese enojo, ¿verdad? Esa maldición que cargan en ellos, hermano, que no son espíritus afables, hermano, amables, como dice la Escritura, hermano, no andan, como dicen ahí, el amor de Dios, y por eso, hermano, maltratan a uno, a otro, a las demás congregaciones, hermano, y esto se ve, si usted se mete y va a encontrar en esos YouTube, ¿me entiende? Que hay tantos predicadores hoy en día, ¿verdad? Insultando ministerios y pues ya no digamos esta clase de doctrina que nosotros tenemos de un solo Dios, hermano, ¿verdad? Pero nosotros estamos en la realidad, hermano, aquí nosotros hemos llegado a esta doctrina verdadera, hermano, y sentámonos agradecidos nosotros. Yo siempre tengo en mis labios y yo he creído, hermano, de que la doctrina que nosotros tenemos es como aquella serpiente, ¿me entiende? Que tiró, dice Moisés, ¿me entiende? Dice al suelo, hermano, los engañadores, aquellos falsos, hermano, adivinos, dice que hicieron, hermano, también culebras, dice, ¿verdad? De así como parecidas, como decimos, como la que tenía Moisés, hermano, pero la diferencia, ¿verdad? Se vio, hermano, en que Moisés tiró, dice, aquella serpiente, hermano, como dice, y se tragó todas las demás, hermano. Así también veo yo el credo que nosotros tenemos, hermano. El credo que nosotros tenemos es la enseñanza más, ¿verdad? Real, ¿verdad? No le quiero decir perfecta porque siempre los equivocamos en alguna área posiblemente, ¿me entiendes? No dudaría yo, pero es lo que estamos más acercados, hermanos, a la realidad, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Estos temas tan importantes que son acerca de un solo Dios, ¿me entiendes? Acerca del bautismo que nosotros tenemos, ¿me entiendes? Nadie puede bautizar en el nombre del Señor Jesús si no cree, hermano, de que es el Dios manifestado, ¿me entiendes? Si no cree que Dios es uno, ¿me entiendes? Es imposible, hermano. Entonces ellos con razón no se pueden bautizar, hermano, y ellos están siempre engridos, ¿me entienden? En bautizarse, ¿verdad? En los títulos, porque allí ven tres personas ellos, hermano, y como están creyendo en tres dioses, pues siguen, como dicen, en sus desilusiones, ¿verdad? A donde no van a llegar a ningún lado, ¿me entiendes? Así es que mis hermanos, disculpen, ¿verdad? Pues el hermano, pues, me pidió, por favor, que para que pudiera predicar, ¿me entiendes? Un poco para poder, ¿verdad? Llevar adelante, hermano, esta actividad, ¿verdad? Que tenemos, hermano. Así es que sigámoslo haciendo con todo el corazón y con todo el entendimiento, ¿me entiendes? Vamos a disponer, voy a disponer de unos 2-3 minutos, hermano, para que oremos, ¿verdad? Para terminar esta enseñanza, mis hermanos, preciosa que tenemos aquí, ¿verdad? En San Juan 4:24, donde dice Dios es espíritu, y los que le adoran, hermano, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, dice. No hay otra manera, hermano. Si nosotros no nos despojamos, ¿me entiendes? Necesitamos hacer un poco de esfuerzo siempre, ¿verdad? Sí cuenta, hermano, muchas veces no es tan fácil, mis hermanos. Yo entiendo de que pues hay personas que están tan entregadas al Señor, hermano, y pues si están entregadas al Señor y luego sienten la presencia del Señor y luego están adorándole en espíritu y en verdad, hermano, es porque han dedicado su tiempo, ¿me entiendes? Se han, como dicen, educado, hermano, se han disciplinado, ¿verdad? Tienen su disciplina,
de estar delante de la presencia del Señor. Pero la realidad, hermano, lo normal que más se mueve, hermano, es que sí, ¿verdad? Nos cuesta muchas veces entrar, hermano, en esa oración, ¿verdad? En esos ruegos, hermano, en esos gemidos, como dice, indecibles, hermano, ¿verdad? Donde verdaderamente aún no somos nosotros, dice que los que pedimos, hermano, sino que el mismo Espíritu, hermano, porque el mismo Espíritu es el que conoce verdaderamente, hermano, lo que nosotros necesitamos, dice las Escrituras. Así es que así, hermano, es como nosotros tenemos que tener búsqueda, tenemos que no rendirlos, hermanos, ¿verdad? Ser muy esforzados para poder buscar también de la presencia del Señor, hermanos, para que podamos nosotros sentir, como dicen, ¿verdad? Esas caricias de Dios, para poder sentir, hermano, verdaderamente, ¿verdad? Esa presencia de nuestro Dios, que nuestro Dios está a nuestro lado, hermano, ¿verdad? Y que no nos deja y que no nos va a dejar, mis hermanos, aunque estemos pasando por el valle de la sombra, hermano, aunque estemos con problemas de salud grandes, hermano, el Señor, ¿verdad? Nosotros somos bienaventurados, hermanos, somos benditos de parte del Señor por tenerlo a Él, hermano, de nuestra parte. Así es que nosotros debemos de seguir confiando en Él, hermano, siempre que se haga la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor siempre va a ser la mejor y la que más a nosotros nos conviene, mis hermanos. Así es que orémosle al Señor, hermano, ¿verdad? Y así vamos a entregar este lugar, ¿verdad? Al que corresponde luego. Yo les aviso para entregarle al hermanito que va a entrar. Orémosle al Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos la gloria, Señor, y te damos la honra, Padre. Dios de la gloria, Señor Dios, Padre, que los has amado de una manera especial, Señor, que has venido tratando, Padre Santo, aleluya, dándote, Señor, a conocer, Dios mío, gradualmente, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, unas de una forma, otros de otra, Padre, aleluya, pero has llegado en tu plenitud, Señor Jesús, aleluya, nosotros, Padre, aleluya, con tu presencia, Señor, habiendo venido aún, Señor Jesús, en esa humanidad, Padre Santo, creemos, Señor, aleluya, que ahí estaba tu imagen, Padre, realmente lo que tú eres, Señor, como ese sello, Padre Santo, aleluya, que se imprime, Señor, y que exactamente, Padre Santo, aleluya, y la figura, Señor, queda ahí, Padre Santo, la marca, Padre, de igual manera que el sello. Así, Padre Santo, aleluya, ha sido tu venida, Señor Jesús, aleluya, por lo cual creemos, Padre, aleluya, que tú eres el Dios verdadero, que tú eres el Dios que habita en la luz inaccesible, Padre Santo, aleluya, aún en ese cuerpo, Padre, aleluya, Dios mío, que ya ha sido glorificado, Señor, que ya está magnificado, Padre Santo, aleluya, gracias, Dios Todopoderoso, por darnos la luz, por darnos ese entendimiento para poder estar nosotros, Padre, cierto, Señor, porque creo, Padre, aleluya, Dios mío, que el creer en un solo Dios, Señor, quita la idolatría, Padre Santo, aleluya, gracias, Señor Jesús, por permitirnos, por haber venido, Padre Santo, a este credo precioso, Padre Santo, a esta enseñanza, Señor, que es la verdad, Padre Santo. Vengo en esta hora, Padre, aleluya, pidiéndote bendiciones por tu pueblo, por tus hijos, Señor, que se edifiquen, Padre Santo, aleluya, con estas enseñanzas, Señor, que no nos vamos a levantar en balde, Padre Santo, aleluya, en estas madrugadas, Señor, sino para poder estar delante de tu presencia, Señor, aleluya, escuchando tu palabra, alabando tu nombre, Padre, aleluya, Dios mío, escuchando esas alabanzas, Señor Jesús, que los sirven, Padre, de refrigerio, Señor Jesús, que los sirven para motivarnos, Padre, a alabar tu nombre, a glorificar tu nombre, Señor, esas oraciones, Padre Santo, aleluya, que los unen más estrechamente, Padre Santo, aleluya, a ti, Señor, por medio de la oración, por medio, Padre Santo, de los ruegos, Señor, también, Padre, pidiéndote misericordia por aquellos que están pasando necesidades, Padre, yo te pido, Señor, que obres tú, Padre Santo, como solamente tú lo puedes hacer, Señor, que seas tú glorificado, Padre Santo, aleluya, Dios mío, conforme a tu voluntad, Señor, da reposo, Padre, aleluya, Dios mío, a las necesidades, aquellos que están pasando,
Padre, aleluya, con esos apuros, con esas angustias, Señor, sácalos, Padre Santo, aleluya, en victoria, Señor Jesús. Suple, Padre Santo, aleluya, toda necesidad, donde quiera que se encuentre el hermano necesitado, el oyente, Padre Santo, aleluya, que se ha acercado a ti buscando de tu gracia y buscando de tu presencia, Señor. Muchas gracias, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, aleluya, a través de tu palabra, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén, mis hermanitos. Dios me los bendiga a cada uno.